Estamos en Bakú, en el año 1980, capital de Azerbaiyán, y vamos a ver una partida muy bonita entre Mikhail Tal y Garry Kasparov. Esta fue una partida de entrenamiento. Prepárate porque vas a ver un espectacular sacrificio de Mikhail Tal. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para el mago de Riga, Mikhail Tal, y piezas negras para un joven Garry Kasparov. Mikhail Tal abre el juego con E4, Kasparov contesta con C6, D4, D5, caballo D2, D por E4, caballo por E4, alfil F5 amenazando al caballo que está en E4, caballo G3, alfil G6, H4, H6, caballo F3, caballo D7, H5 se amenaza al alfil, alfil H7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3 y dama C7. Todo esto se ha jugado muchas veces. Con esta jugada, dama C7, Kasparov controla la diagonal que va de B2, de H2 a B8, la diagonal de casillas negras. Esta que tienes aquí, que es muy importante. Alfil D2, caballo F6, dama E2, E6, caballo E5, C5, caballo por D7, dama por D7, D por C5, alfil por C5, y aquí Mikhail Tal juega en roque largo. Ahora Mikhail Tal amenaza alfil por H6. Se amenaza alfil por H6 porque la torre de D1 tocaría a la dama que está en D7. Así que Kasparov juega dama A4. Con esta jugada, Kasparov amenaza al peón que está en A2. Lo puedes ver aquí marcado en rosa. ¿Y cómo defiende Mikhail Tal la debilidad de A2? Pues Mikhail Tal juega alfil C3. Sin embargo, ese peón de A2 no se puede capturar, porque si dama por A2 sigue dama B5 con jaque al rey y se toca al alfil que está en C5. Así que Garry Kasparov juega torre C8. Pone la torre en la misma columna que el rey blanco. Alfil por F6, G por F6 y ahora sí se amenaza al peón que está en A2. Así que Mikhail Tal juega rey B1, alfil E7, torre D3, torre G8, torre HD1, F5 y aquí te invito a que pongas en pausa el vídeo y a que pienses si tú fueras Mikhail Tal y llevaras las piezas blancas, ¿qué jugada harías tú aquí en esta posición con las blancas? Por aquí la jugada que hace Mikhail Tal es espectacular. No mires la planilla. Bien, la jugada que hace Mikhail Tal es la espectacular caballo por F5, sacrificando el caballo. Sin embargo, hay que admitir que según Stockfish el sacrificio caballo por F5, que es lo que va a ocurrir en la partida, realmente es incorrecto. Ahora mismo en esta posición, la posición estaría igualada. Lo mejor aquí, según Stockfish, para las blancas es jugar torre D7 y sacrificar la dama a las negras. Fíjate, esto es lo mejor. Torre D7, dama por D7, sacrificando la dama, torre por C7, rey por D7, dama F3 y rey C7, dama F4 jaque, alfil D6, dama por H6. Puedo seguir, pero la posición más o menos estaría igualada. Piensa que las dos torres prácticamente en esta posición equivalen a la dama. Así que más o menos la posición estaría igualada. Esto es lo mejor. Pero en lugar de torre D7, que es lo que propone Stockfish, Mikhail Tal hace la espectacular caballo por F5 sacrificando el caballo. Y ojo, porque este sacrificio es incorrecto. El sacrificio hay que aceptarlo, no se puede capturar en B2, en G2, porque sigue caballo por E7. Así que Garry Kasparov acepta el sacrificio de caballo, juega E por F5. Se amenaza ahora de entrar en G2. Mikhail Tal juega torre E1. Y aquí en esta posición las negras tienen ventaja. Como he dicho antes, el sacrificio de caballos realmente es incorrecto. Sin embargo, Kasparov aquí comete un error. Kasparov juega aquí dama H4 para defender a este alfil que lo puedes ver marcado en rojo. Lo correcto
según Stockfish, era jugar torre C7 y tras torre C7 las negras hubieran conservado su ventaja. Vamos a ver lo correcto. Esto es lo correcto. Torre C7, se amenaza torre por G2, torre E D1. Fíjate que si ahora torre por G2 sigue torre D8. No se puede capturar en G2. F6, G3, torre G7, torre D4 amenazando a la dama, dama C6. Puedo seguir, pero aquí las negras tienen ventaja. Fíjate que tienen, si ves aquí abajo, tienen un alfil por un peón. Volvamos a la posición inicial tras torre E1. Lo correcto aquí es defender este alfil con torre C7 y las negras tienen ventaja, pero Kasparov juega dama H4. Esto es un error y ahora la posición está igualada, a pesar del desequilibrio de material. Pero es que ahora aquí Mikhail Tal también comete otro error, porque aquí lo mejor es jugar dama D2 y la posición estaría igualada. Mikhail Tal va a jugar torre E3 y esto es un error que le vuelve a dar ventaja a las negras. Vamos a ver lo más fuerte en esta posición. Lo mejor es jugar dama D2 amenazando torre D7. Fíjate que no se puede capturar en G2 debido a la jugada torre D7. Lo mejor es jugar torre G4 con la idea de llevar la torre a E4. G3 amenazando la dama. Dama H2. Dama por H6. Ahora no se puede capturar en F2 porque sigue dama H8. Lo mejor es jugar torre E4 proponiendo el cambio de torres. Torre dama H8, jaque, alfil F8, torre por E4, F por E4, dama E5, jaque, alfil E7, dama H8, jaque. Habría tablas por jaque perpetuo. Esto es lo mejor para las blancas. Volvamos a la posición inicial tras dama H4, que era un error. Aquí, como he dicho antes con la jugada dama D2, había una variante que llevaba al jaque perpetuo, pero Mikhail Tal juega torre E3. Y esto es un error porque ahora las negras vuelven a tener ventaja de nuevo. Fíjate que se está amenazando al alfil que está en E7. Las negras no pueden entrar con la torre en G2. Y debido también a la amenaza dama B5, jaque. Hay distintas amenazas, tanto torre por E7 como dama B5, jaque. Kasparov hace aquí la jugada correcta según Stoffy. Juega torre C7, lo más fuerte. Dama B5, jaque, también correcta. Rey F8. Y aquí viene una imprecisión por parte de Mikhail Tal. Ojo, esto no es un error, es una pequeña imprecisión. Aquí, en esta posición, las negras ya tienen ventaja debido a la pieza sacrificada. Tiene un alfil de más. Según Stockfish, lo mejor aquí es jugar dama por F5. Es lo más fuerte. Esto es lo más fuerte. Dama por F5, dama D4, dama H7. Se amenaza al peón de H6, torre por G2, A3. Bueno, puedo seguir, pero aquí las negras tienen ventaja. Fíjate que se está amenazando torre E5. No se puede capturar en F2 con la torre de G2 debido a la amenaza dama por H6, jaque. Volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, dama por F5 hubiera sido lo mejor. Aquí se está amenazando dama por F2. Mikhail Tal juega dama E5, amenazando a la torre. Como he dicho antes, es una imprecisión. Hubiera sido mejor jugar dama por F5. F4 juega Garry Kasparov, la jugada correcta. Y ahora, bueno, fíjate que se amenaza a la torre, que está en E3. Así que hay que jugar torre E4. Ahora se vuelve a renovar la amenaza sobre la torre de C7. Y aquí viene otro error de Garry Kasparov. Pues Garry Kasparov va a jugar aquí torre C5 amenazando a la dama. Lo correcto hubiera sido jugar torre D7. Con la jugada torre D7 las negras hubieran conservado toda su ventaja.
Pero con la jugada torre C5, ¿qué es lo que va a ocurrir? La posición se vuelve a igualar. Esto es lo correcto. Torre D7, se amenaza al peón de F2, torre por F4, se defiende al peón de F2, se ataca a la dama, dama G5, se propone el cambio de damas, torre F5, dama G4, A3, torre D1, jaque, torre por D1, dama por D1 y rey por A2. Puedo seguir, pero aquí las negras tienen ventaja. Pues vamos a la posición inicial tras torre E4. Se amenaza torre C5, como he dicho antes, torre D7 hubiera sido lo mejor y las negras conservan la ventaja, pero Kasparov juega torre C5 y ahora la posición está igualada. Torre, dama por E7, jaque, dama por E7, torre por E7, dama por G2. De nuevo, ahora mismo la posición está igualada. Fíjate que tenemos dos torres con el mismo número de peones. Pero ahora aquí viene otro error de Mikhail Tal. Mikhail Tal debería haber jugado aquí F3. Mikhail Tal va a jugar torre por B7. Y esto es un error que le da ventaja a las negras. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar F3. Torre G por C2, torre por B7, torre F2, B4 amenazando a la torre, torre por H5, torre por A7, torre B5, torre E4. Bueno, puedo seguir, la variante es muy larga, pero aquí la posición más o menos estaría igualada. Pero tras torre por G2, en lugar de la correcta F3, Mikhail Tal juega torre por B7, un error. Torre por F2, A4, F3, juega ahora Gary Kasparov. Mucha atención a ese peón que está ahora en F3. Torre E4 y esto es otro error de Mikhail Tal. La posición blanca ya está perdida, pero aquí con la jugada torre B4 las blancas hubieran resistido más. Esto es lo mejor. Torre B4, torre D2, torre C1, torre F5, torre F1, torre E2, rey C1. Puedo seguir, pero aquí las blancas están perdidas. A la larga las negras ganan. Volvamos a la posición inicial tras F3. Como he dicho antes, torre B4 hubiera sido lo mejor. Mikhail Tal juega torre E4, un error. Mikhail Tal amenaza torre F4. Gary Kasparov contesta torre F5. Fíjate que ahora las blancas no pueden tomar el peón de A7 debido a la jugada torre F1, jaque. Aquí lo más fuerte es jugar torre B a B4. Mikhail Tal va a jugar torre B5, lo cual es una imprecisión. Vamos a ver lo correcto. Torre B4, rey G7, torre B por C4, rey F6, torre F4, rey E2, B4, F2, B5, rey G5, torre por F2, torre por F2 y torre C7. Hay que sacrificar el peón por la torre porque si no las negras coronan. Puedo seguir, pero aquí las negras tienen ventaja. Como he dicho antes, torre B4 hubiera sido lo más fuerte. Mikhail Tal juega torre B5, un error. Torre por B5, A por B5, torre E2, torre F4, F2, rey A2, torre por C2, rey B3 amenazando la torre, torre E2, rey C3, torre E7 y B4. Y esto es prácticamente el error decisivo de Mikhail Tal, el que le cuesta la partida. Aquí las negras ganan la partida, pero aquí Mikhail Tal con la jugada B3 hubiera resistido más. Hubiese resistido más, aunque a la larga hubiera perdido. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es B3, rey E6, rey D3, torre B2, rey E4, torre por B3, torre por F2, torre por B5,
torre C2. Bueno, puedo seguir, pero fíjate que las negras tienen dos peones. Este final está ganado para las negras. Las blancas amenazan entrar con la torre en C6, pero a la larga las blancas deberían de perder. Volvamos a la posición inicial, tras rey E7, como he dicho antes, B3 era lo que más resistencia hubiera ofrecido, pero Mikhail Tal juega B4 y esto es el error decisivo. Y ahora Garry Kasparov remata la partida de manera inolvidable, juega rey E6, torre D3, aquí según Stockfish hubiera sido mejor torre F3, torre F3 y luego C5. Mikhail Tal juega rey D3 y ahora torre B2. Y aquí en esta posición, con las piezas blancas, tras torre por B2, tras torre B2, Mikhail Tal se rindió. Esta es la segunda partida que subo entre estos dos genios del ajedrez, Mikhail Tal y Garry Kasparov. Esta fue una partida de entrenamiento, como he dicho antes, que se jugó en Bakú en el año 1980. Kasparov para aquel entonces era muy joven. Fíjate que tenía un elo de 2595, mientras que Mikhail Tal tenía 2705 de elo. Seguiré subiendo partidas entre Mikhail Tal y Garry Kasparov, aunque no hay muchas entre ambos. Bueno, espero que te haya gustado la partida. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.